Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a una transmisión más de su programa, su revista de negocios, el ABC del Dinero. Como siempre, tratando de traer temas de interés para todos ustedes. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y muy de actualidad, pero vamos a comenzar el tema no sin antes presentar a nuestro siempre bien querido conductor, el contador Enrique Trejo. Mi hermano, ¿cómo estás? Hermano, Buenas tardes. muchas gracias a todos los que nos honran. Bienvenido. Ahora saludamos así Saludo porque poderoso. así es porque ya nos están enseñando que ya no se puede dar la mano, que uno ya no puede saludar de beso. Bueno, no es que nos ¿Qué pasó? saludemos ¿Qué de, pasó? no es que nos saludemos de beso, ¿verdad? Hay que editar. Hay que Bueno, evitarlo. editarlo, dije. Ah, Bueno, efectivamente, estamos ya muy contentos de poder transmitir esta una edición más de la revista de negocios del ABC del Dinero para todo el mundo a través de la señal de Facebook Live. Así que les agradeceremos mucho a todos los que nos honran con acompañarnos, de poner sus pulgares arriba, darle like, compartir, para fomentar esta práctica. De lo que se trata es hablar de temas financieros. Hoy tenemos un tema muy importante, muy interesante que podemos compartir, que es el tema en boga, es el COVID-19. el coronavirus, amigo. Amigos, este tema que tiene azorado ya a todo el planeta, que ya pasó de ser una epidemia para ser una pandemia. Efectivamente, yo creo que se ha hablado mucho, tenemos verdaderamente mucho material que podemos hablar, pero vamos a tratar de ser muy concretos, sobre todo en dos líneas específicas. ¿Cuál es el efecto que puede tener para todo, no solamente a todo el mundo, sino para México en cuestión económica, las inquietudes fundamentales, si estamos capacitados como país para enfrentarlo? Y a mí me gustaría al final del programa, incluso en la recta final, poder mencionar y hablar que, pues como siempre, tiempos de crisis son tiempos de oportunidades. Así es, pero lo que siempre hemos estado comentando que en otros países se ha visto la capacidad del gobierno, por ejemplo, China que inmediatamente tomó medidas, en ese caso, por ejemplo, Italia, Estados Unidos también está tomando medidas, y México, ¿qué es lo que está haciendo para contener esta pandemia del coronavirus? Verdaderamente estamos enfrentando algo muy inusual, porque en la Organización Mundial de Salud, México no es un país que sea considerado dentro de un ranking, dentro de una marca, dentro de una lista de los negativos. Digamos que México es de los que se considera país pues altamente desarrollado en cuestión de salud pública. Sin embargo, tiene sus limitaciones, como sabemos sobre todo los mexicanos, que el sistema de salud tiene precarias situaciones. Sin embargo, a nivel internacional, es considerado incluso mejor que Estados Unidos. Así es, efectivamente, el nivel de salud en México, de las instituciones de salud, sí es más avanzado, pero no así las medidas que se están tomando para contener este coronavirus. Se ha visto incluso en los aeropuertos que simplemente casi te preguntan, oye, ¿te sientes bien? Sí, pásale. Sí, efectivamente, O sea, no hay estudios, no hay análisis, no hay nada. ¿Qué es lo que está pasando fíjate entonces con que el es gobierno? muy interesante. Por ejemplo, el señor Hugo López Gastel, este es el subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, que es el que está saliendo prácticamente en todas las mañaneras, es el que están entrevistando. Curiosamente, que por cierto se me hace una persona excepcional, creo que es el 10 que ha sacado López Obrador, porque es una persona extremadamente preparada, con un temple bastante profesional en cuestión de dar la explicación y el manejo de las circunstancias. Ni el mismísimo secretario de Salud está dando este nivel de profesionalismo en cuestión de atender las inquietudes más puntuales. Y en estas mañaneras, en estas entrevistas, lo que él ha salido a decir es, a ver, profesionalmente hablando de un tema muy científico, no hay motivos que permitan tener en este momento en México mayores prevenciones que las que ya hay de ese tamaño, o sea, en un tema muy profesional, muy científico, en otras palabras, por el nivel de contaminación que lleva nuestro país, en este momento no hay motivo alguno para tomar decisiones alternas o prevenciones como lo están llevando ya otros países, vaya. Y entonces empieza la preocupación de mucha gente, que es natural, porque, por ejemplo, países como Estados Unidos, que por cierto, pues es vecino, digamos que el vecino ya empezó a cerrar sus ventanas y sus puertas con un realmente mínimo de casos. Digo, realmente, por ejemplo, estamos hablando, mira, en China
Estamos hablando de 80,000 casos de infección en China. Y en Estados Unidos, 1,300. O sea, no llegamos ni a los 1,500 en Estados Unidos. Pero sin embargo, ya Estados Unidos está tomando decisiones muy fuertes. Italia, que es un país que sí efectivamente le ha pegado durísimo, es el segundo lugar en infección a nivel mundial. Estamos hablando de 12,000 casos. Fíjate, China, 8,000, digo 80,000. Y Italia, que es el más afectado, 12,000. Pues en fin, Estados Unidos 1,500. En México, ¿cuántos casos de coronavirus se han detectado? alrededor de 8 si no me recuerdo bien, hoy en la mañana, bueno, se siguen presentando más, pero pues imagínate, ¿no? O sea, no hemos llegado ni a los 500 como para que pues, saltemos en pánico y decir, cierren las En fronteras. Puebla, ¿cuántos casos de coronavirus se han detectado? Ahorita nada más uno. Bueno, pero solamente se ha Y que además no es detectado, caso, porque pero no solamente tiene... se ha detectado un caso de coronavirus porque como van al Seguro Social y ahí les dan cita hasta septiembre, pues todavía no se han Yo, detectado más casos. yo creo que sí. Fíjate que el sistema de salud en México es precisamente lo que tiene a diferencia de, por ejemplo, Estados Unidos, donde el sistema de salud americano es más privatizado. Por lo tanto, es más difícil que una persona en situación, por ejemplo, de calle o en situaciones precarias económicamente hablando, que no tenga trabajo, por lo tanto, tenga acceso a la seguridad, ¿no? Ahorita, por ejemplo, hay una explosión muy fuerte en Nueva York, ¿no? En Nueva York, y entonces, pues realmente este país, hablando de Estados Unidos, tiene características muy diferentes hablando de seguridad social. En México realmente la cobertura de seguridad social, incluso que fue noticia hace un par de días y que no está tomándose en cuenta, es que ya se subió a grado constitucional el derecho a la seguridad pública. En otras palabras, si tú tuvieras un caso no solamente de coronavirus, sino de cualquier otro tipo de enfermedad, basta con que te acerques a cualquier institución, ya no solamente, digamos que la Secretaría de Salud, sino puedes acercarte al mismísimo Seguro Social y tienen obligación de atender. Estamos hablando que con esto ya el derecho a la salud ya se subió a un nivel constitucional. Es algo así como el artículo 3 de la Constitución que habla de la educación, es igualmente así ya también con la salud. Efectivamente. Sí, en donde todos los mexicanos vamos a tener el derecho a la salud, ¿sí? El derecho a la salud, el derecho a ir a alguna institución de salud a que nos atiendan, sean trabajadores o no sean trabajadores. Pero he ahí mi pregunta. Por ejemplo, los que somos trabajadores y cotizamos para el seguro social, si ya todo el mundo va a tener el derecho a la seguridad social, entonces ¿para qué sigo cotizando? Verdaderamente estamos hablando de una decisión que rompe con algunas, digamos, viejas formas de manejar la economía a nivel nacional. No olvidemos y que se subraya mucho, lo hace mucho el presidente, se le ha incluso achacado, se le ha señalado de que siempre habla del neoliberalismo, siempre habla de los de la derecha, pero la realidad es que México estaba siendo moldeado a un esquema económico muy diferente al que actualmente tenemos. Incluso en tiempos de Peña Nieto ya se estaba lanzando una propuesta de reforma a la salud, donde esa reforma nos estaba empujando directamente a un esquema muy parecido al americano, al Estás gringo. hablando a la privatización Fíjate, a la salud. ya existía incluso la propuesta de reforma a la salud impulsada por Peña Nieto, ya no le dio tiempo sacarla, pero lo que proponía era muy parecido al sistema americano, donde solamente si eres empresa productiva y si eres una persona, un ciudadano productivo, tienes derecho y acceso a la salud. Así de sencillo. Si no trabajas y no eres productivo, por lo tanto no tienes acceso a la salud. Aquí ya lo habíamos empezado a vivir. ¿Cuánto ha prosperado las empresas de seguros? GNP, por ejemplo, cómo ha prosperado en México en sexenios pasados, ¿verdad? Ahorita la empieza a ver difícil, porque ahora dices, pasa exactamente lo que acabas de decir. Si yo realmente, digamos, antes con el neoliberalismo, tu única opción, aparte del sistema público saturado, conglomerado, con escasez, al que teníamos acceso, la única opción que nos quedaba era la opción privada y estaba pasando.
¿Qué pasaba con la gente? Dice, tenía sus ahorraditos por si en un momento se enfermaba, se iba a un hospital privado, ¿no? Porque ahí sí te atienden de a volada, ¿sale? Ahora no, ahora con esta reforma, los primeros que están temblando son estas instituciones privadas, porque como acabas de decir, no, si yo tengo un derecho constitucional a la salud, yo voy a la institución pública para que me lo dé. Pero estamos hablando que la institución pública ya está definido, que sería cualquier hospital, cualquier clínica, estamos hablando, por ejemplo, el Seguro Social, el INSABI, a donde yo pueda elegir que haya asistencia pública. Efectivamente, eso es el grado de la noticia, es la gran importancia. Desafortunadamente, con todos los acontecimientos, incluso las marchas feministas, pues ahorita pues pareciera que no sucedió, pero la noticia es esa. Ahora, agrégale que con el acontecimiento del coronavirus, ahora yo creo que es importante siempre analizar, queridos radioescuchas, los puntos de oportunidad. Hay algo que está pasando muy importante que no debemos perder de vista, que está llegando menos mercancía de China. Ya es un fenómeno que, por ejemplo, Tepito, ayer estaba viendo una noticia en Televisa, que en Tepito hay escasez de productos chinos. Y entonces, como la demanda sigue existiendo, por ejemplo, de bolsas, zapatos, que sabemos perfectamente que en México el mercado chino ha venido a tronar la industria mexicana. Ahorita el tema, los cubrebocas los traen de China. Ya no, Y aquí en México hay escasez de pero hay una cubrebocas. empresa en Iztapalapa, Estado de México, que está produciendo ahorita cubrebocas, incluso ya los está exportando a China. Fíjate o sea, qué maravilla. Se está revirtiendo la línea de producción. Entonces, Tal como vez de quien nuevo, dice, con esto del coronavirus a río revuelto, ganancia de pues yo creo que es pescadores. una gran oportunidad. Yo le preguntaría a cada uno de ustedes, escucha, ¿qué oportunidad ve en algo que además ya lo dijo hoy en la mañana el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud? Dijo que el 80% de la población se va a infectar. O sea, va a suceder. Ya no hay, o sea, nada de lo que hagamos, así lo acaba de decir. Ya a estos niveles de pandemia, porque ya está declarado Ya es como pandemia, pandemia, así es. va a suceder. ¿Qué tenemos que hacer entonces, queridos radioescuchas? No solamente como en nuestros hogares ya empezar a tomar medidas, porque va a suceder, tomar cultura en nuestras empresas, trabajos, hogares, sino que empezar a ver incluso oportunidades de negocios, los servicios a domicilio. Si ya estamos viendo que en Italia ya incluso está prohibido salir a las calles, imagínate una empresa que se dedica a vender productos a domicilio. Va a ser el éxito. Gente que está vendiendo, como dices, tapabocas, que vende gel antibacterial, gente que da servicios de salud, todo eso es el producto que va a estar de moda, no en meses, no en años, en días. Estás hablando en un nivel económico, pero por ejemplo, si hablamos en un nivel social, ya tenemos el coronavirus en el país, ¿sí? Se han reportado pocos casos, pero por ejemplo, socialmente, con las manifestaciones, con las marchas, con los movimientos femeninos, con los movimientos de estudiantes, también esto podría provocar una serie de contagios. No, sí, claro, definitivamente. Yo creo que, hablando de las prevenciones, es que ya cada vez, mientras más avanza esto en México y en todo el mundo, es limitar y eliminar las aglomeraciones. Ya en todo el mundo se están suspendiendo torneos deportivos, se están suspendiendo obras de teatro, espectáculos masivos, Peligran las etcétera. Olimpiadas, peligra Ya, el ya Mundial. ya está Prácticamente suspendido. este año sí, ya está suspendido. Pero aquí la pregunta es, por ejemplo, en todo el mundo ya se están suspendiendo conciertos musicales, ya están suspendiendo partidos deportivos, deportes, ya está suspendiendo. Y aquí en México, precisamente hoy en la mañana, también en entrevista en la mañanera, preguntaron por la feria de San Marcos. Oiga, esta feria de San Marcos también la vamos a suspender. No, que siga, Es que que, siga, ¿sabes? que siga porque no va a pasar nada. O Bueno, sea, aquí en a ver, México es el país que no no, pasa pero, nada. no, pero es que también yo pienso que Eso está mal. es que hay una responsabilidad social. O sea, entiendo, mira, lo que dice el subsecretario de Salud y Prevención. Dice, bueno, en este momento, por el nivel de infección, no vamos a lanzar ningún protocolo para suspender nada. Y tiene lógica porque el protocolo a este nivel de infección no tenemos
no hay elementos para, ¿me explico? Es como si tú dices, digamos, ahorita te empiezas a sentir con temperatura, vamos a suponer, vas a faltar a tu trabajo, porque en estricto sentido ya te sientes mal, o ya en tu trabajo te van a empezar a decir, no, ya ni te me acerques, porque ¿qué tal si tienes coronavirus? ¿Qué harías? No, porque realmente no hay un motivo. Tendrías que seguir, a lo mejor podrías estar en observación, pero al primer síntoma tendrías que ir al doctor y todavía eso no motivaría a que faltes a tu trabajo. ¿Sí me explico? Estás tocando una fibra sensible, o sea, porque por ejemplo, como bien comentas, el que tiene síntomas de gripe, ¿cuál es la responsabilidad social? Que el patrón, En este que el momento, jefe le diga, ¿sabes qué? no, no, Regrésate a tu no, casa porque no, vas a no, no. contagiar En a este todos. momento el protocolo lo que marca es que te tapes la boca, que te laves las manos, que evites aglomeraciones en este momento. Y es lo que está diciendo el gobierno. O sea, no puedo cancelar ni vuelos, no voy a cancelar eventos, porque en este momento en México no hay motivo. Ah, si hay infectados, tal vez llegado el momento, como tú acabas de decirlo. A ver, ¿sabes qué? Con tantito que tosas, lo más probable es que si ya tengas O coronavirus. sea, entonces vamos a esperar a que estalle la bomba, a que de plano sí ya ya haya varios contagiados Bueno, para pero entonces ahora sí vamos a tomar las medidas es que de pertinentes, todos vamos va a a declararlo pasar. como, A ver, como es que coronavirus. lo que está diciendo el científico es que de todos modos va a pasar nada de hablar de esos elementos que tú estás diciendo de prevención, entre comillas, va a frenarlo. Va a pasar, va a suceder. Como dices, lo que tú me estás diciendo es que para prevenir lo que va a pasar, es que al primero que empiece a toser en cualquier A su casa. oficina, lo mandas a su casa. Y entonces lo que va a pasar es que todo ese frenado de la economía, de la sociedad, va a suceder todavía sin existir la contaminación. Bueno, pero por ejemplo, este año a México ya le va a pegar mucho este tema del coronavirus a nivel económico. ¿Por qué? Por los Spring Breakers que vienen cada año. Estados Unidos ya está tomando medidas para invitarlos a que no vengan a México, ¿sí? Pues se van a quedar en su casa ahí de todos Estados modos. Unidos está cerrando las puertas y las ventanas para que nadie entre y nadie salga a Estados Unidos. Fíjate ¿Por que qué? ¿Por qué? Porque muchas veces los europeos ya no van a poder entrar directamente a Estados Unidos, pero sí pueden venir a México y pasarse por México. yo siento que incluso viéndole un punto de vista económico, como lo acabas de mencionar, debe ser una estrategia el no poder, no frenar en este momento la economía. Como dices, si nosotros quisiéramos frenarla en este momento, previniendo la posibilidad de un contagio masivo como le pasó a Italia, lo único que vamos a hacer es darnos en la torre a nosotros solos. Porque, en otras palabras, si tu enfermedad todavía no se te presenta, ¿tú ya faltarías a trabajar en este momento por prevenir? Eso es lo que harías. Es lo que me está diciendo. A ver, respóndeme esa pregunta. a ver, No, a yo ver. por mi responsabilidad, yo seguiría Ay, a sí, sí. trabajar, A o sea, ver, por mí, yo a por un mi enfermo, responsabilidad, ¿cuánta gente hemos enfermo. visto que a un enfermo trabaja? Y lo que está diciendo la gran mayoría, como dices, es que no es posible, que no hay medidas preventivas. Bueno, si la medida que tú quieres es que no se difunda el virus, entonces tendrías que no ir a trabajar ya desde ahorita, aunque no estés enfermo, Ok, ¿no? ok, ok. O sea, tú me estás diciendo que aunque no ¿Qué, estés enfermo, no vas a venir a trabajar. qué bueno que estamos tocando este tema. En la cultura mexicana, yo, o sea, yo como trabajador, por un síntoma de gripe, yo sí vendría a trabajar. ¿Por Como qué? muchos mexicanos Como que lo muchos, hacen, ¿eh? Hay ajá, muchos como muchos mexicanos. mexicanos. ¿Por qué? Por necesidad, Pero si no estás porque soy enfermo, trabajador, tengo los síntomas de gripe, ¿sí? Yo vendría. Y valiéndome que acá pueda contagiar a mis compañeros. Pero ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, en China, cuando inició el brote del coronavirus, los chinos son muy, se toman muy en serio todo este tema a tal grado de que si, por ejemplo, alguien salía a las calles en cubrebocas, o ya sea el dron, o ya sea algún vecino o alguien de la comunidad, ¿sabes qué? Métete a tu casa, pero así gritándole, y está los bien, corrían. y está bien, Sí, digo, cosa que acá en México se puede estar, pues me vale, yo pero vengo. exacto, a ver, espera, en este momento, con el número de infectados que hay en México, eso sería absurdo, porque a ver, o sea, vamos a suponer que es que la gente pareciera que quiere que eso suceda. Oye, ¿por qué en Alemania, si ya hay incluso retenes en muchas calles para decir, oye, no, a ver, no vas a tener coronavirus? ¿Me explico? Pero aquí en México todavía no está pasando algo similar como para que nosotros tomemos esas medidas. Es exactamente lo que acabas de decir. O sea, si tú, lo que tú estás diciendo, y muchos medios también, es que no importando que no estamos enfermos todavía, pues
no vayamos a trabajar. Se llaman medidas preventivas. Por eso, o sea, todavía no te sientes ni mal. Y dices, bueno, yo como voy a prevenir el coronavirus, yo toda esta semana no voy a trabajar. Ah, ya se me No, aflojó el moco, puede ser coronavirus, ya mejor ya no mejor me no presento voy. a trabajar. Cuando estadísticamente no hay elementos para decir que tú tengas coronavirus. Yo como patrón, como empresario, te diría, no, ¿sabes qué? No, no hay elementos que me justifiquen tu ausencia, por lo tanto, merece un descuento. ¿Sale? Eso es lo que estamos. Ahora, esto elévalo a nivel nacional. No hay elementos en este momento para parar las máquinas. Tal, lo va a pasar, porque la realidad es que va a pasar. Lo que acaba de decir el secretario es que a nivel mundial se está propagando. Va a pasar. Cuando suceda, tendremos que tomar otro tipo de medidas. Pero las medidas que está tomando México para este caso, por ejemplo, en los aeropuertos, solamente casi preguntan, oye, vienes de Italia, ¿te sientes bien? Sí, pásale, no hay problema, o sea, no hay análisis, no están tomando ninguna medida Yo preventiva. les sugiero que vean, por ejemplo, digo, la plática de hoy del subsecretario, que fue ejemplar, fue maravillosamente claro. El señor, que es todo un científico, con pruebas científicas, lo que dice es, mira, lo que les voy a decir a todos los que preguntan sobre ese tema, en realidad ninguno de esos elementos de prevención van a detener el virus, aunque los hiciéramos. Bueno, China, que es donde se propició esta enfermedad y es la que más ha estado con este tema de la vacuna contra el coronavirus, sí ya hay gente que ya ha salido de esta enfermedad. Yo creo que solamente el tiempo nos va a responder. Fíjate, efectivamente lo que acabas de mencionar, sí ha habido muchos infectados, pero proporcionalmente con respecto a los muertos, yo creo que tendríamos la obligación, si en verdad nos preocupa este tema de la pandemia, deberíamos tener la obligación de compararla con otro tipo de elementos que están dañando más. Por ejemplo, nada más por decirlo, en México están muriendo más de 3.000 mexicanos al día por asesinatos. Y nada más, todavía ni se muere el primero de coronavirus y ya estamos en un gran escándalo. Entonces, ¿cuál es la verdadera pandemia en México? ¿El coronavirus o el crimen organizado? Tenemos males más profundos, mucho más graves, ¿no? Que deberían preocuparnos más que el coronavirus en este momento. O sea, sí tenemos males, ¿me explico? O sea, en otras palabras, te estás preocupando por la gripa, pero traes el hígado hecho pedazos, ¿no? Estamos Entonces, hablando de que, por ejemplo, el coronavirus viene siendo una enfermedad fifí. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que les da a los que vienen del extranjero, que vienen de pasar sus vacaciones en Europa, en Asia. Pero yo que importadas, vengo de Tlachichuca, a mí ni rabia me da, caray. efectivamente, entonces tenemos que pues, valorarlo, evaluarlo. Yo creo que nuestra obligación es precisamente, el tiempo nos va a decir, y estoy seguro que en poco tiempo, sobre todo por la época de calor, ya se acaba la época de invierno, sobre todo si ustedes analizan, gran parte de los países que están ahorita contaminados son por arriba del paralelo, donde estamos hablando de temperaturas todavía muy frías. O en otras palabras, Estados Unidos, Nueva York todavía está muy frío en este momento. Nosotros ya estamos empezando a sentir el calorcito de la primavera y eso va a eliminar mucho del coronavirus. Pero realmente yo no creo que a México le vaya a llegar como a otros países. Además que sí, efectivamente, genéticamente, nuestra raza tiene otros elementos. Ya yo creo que desde el H1N1, que fue más de varios años, el gen mexicano se fortaleció en contra de esos bichos. Eso no vendría siendo, por ejemplo, como la influenza, como, no sé, la gripe aviar, como la Sí, gripe porcina. el H1N1. Cada 3 o 4 años siempre nos salen con un virus, con una enfermedad A mortal, mí, mortal que va a acabar con la mitad de la A mí humanidad. se me hace exagerada Casi un la blipeo. acción de Donald Trump, se me hace exagerada, trae otras estrategias políticas ahí, económicas incluso, es un cuate brillante para manejar los acontecimientos, realmente se me hace exagerado y está generando un temor a nivel mundial, nada más. El hecho de que Estados Unidos ya cerró fronteras, ahí como que está muy fuerte, ¿no? Entonces hay que analizarlo, yo creo que el tiempo nos va a dar la razón en cuestión de que no haya que preocuparse, pero más bien hay que ocuparse, evite el contacto físico, no salude de mano, no salude de beso, ahora sí que los abrazos se quedan suspendidos, lávese las manos constantemente, láveselas bien y con eso vamos seguramente a eliminar gran parte del riesgo. Las,
La costumbre aquí en México es que siempre los saludamos de mano o saludamos de beso, pero es más, incluso en la religión, ya por ejemplo, en la religión católica, ya prohibieron en las misas dar el saludo de la paz. Sí, sí, Ya no efectivamente. se puede dar. Está bien a nivel, ese nivel de prevención es correcto. Ese es el mecanismo en ese momento que hay que hacer. Exactamente eso. Pues muchas gracias, queridos radioescuchas, por seguirnos a través de su revista de negocios. Vamos a seguir hablando de estos temas que ojalá sean de su interés. Amigos, muchas gracias por acompañarnos en una transmisión más de su revista La ABC del Dinero y sobre todo gracias a nuestros patrocinadores Factac Services, Servicios de contabilidad 100% por internet, Contract.com. contratos digitales totalmente legales. Y recuerden, amigos, si van a Izúcar de Matamoros, no olviden comer en restaurante El Astillero. Este programa será subido a través del ABC del Dinero en YouTube. Por favor, no olvide darle pulgar arriba y darle, pues, seguirnos en las redes. Suscríbanse, amigos, puchen en la campanita para que siempre que hacemos videos, ustedes sean los primeros que se les notifique. Muchas gracias. Gracias, amigos.